Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo es doble. El primero de ellos es explicar cuál es el tratamiento más habitual de los tres subtipos de trastornos depresivos que existen. Y el segundo objetivo será explicar la evolución, el pronóstico habitual de cada uno de estos tres subtipos de trastornos depresivos. El primer subtipo es lo que hemos llamado episodio depresivo o depresión mayor. En esta enfermedad el tratamiento esencial es tratamiento farmacológico con un fármaco del grupo de los antidepresivos. En ocasiones el tratamiento psicológico puede ayudar a una mejor evolución, una mejor respuesta, pero el tratamiento clave en este caso es el tratamiento farmacológico. En el segundo subtipo de trastorno depresivo, que hemos llamado distimia o trastorno distímico, el tratamiento esencial es el tratamiento psicológico. Hemos dicho que en la distimia habitualmente hay un factor de personalidad muy predisponente o facilitador de esta enfermedad. Hemos dicho que en general son personas o con mucha ansiedad de base, o muy emocionales, o muy inseguros, o muy introvertidos, o muy perfeccionistas. Es decir, que hay factores de su forma de ser que limitan, dificultan muchísimo su funcionamiento diario. Cosas que nos parecerían fáciles a la mayoría, a estas personas, por ese factor de personalidad un poco extremo, les resultan claramente complicadas y por lo tanto van recibiendo pequeños golpes, estresores cada día que facilitan la aparición de una tristeza crónica, que es lo que llamamos distimia. ¿Qué hace el tratamiento psicológico aquí o por qué es clave el tratamiento psicológico? Pues porque es necesario intentar que el paciente pueda afrontar las cosas de su día a día de una manera diferente para que no le resulten tan estresantes. El tratamiento psicológico, que de entrada puede parecer algo muy fácil, resulta que no lo es. No es nada fácil conseguir que el paciente se percate de que necesita él cambiar una serie de cosas para afrontar el día a día con más relajación. Y cuando se ha percatado, no es nada fácil conseguir que sea capaz de aplicar una serie de técnicas para que su forma de afrontar estas cosas sea menos ansiógena, menos productora de ansiedad, de tristeza, de preocupación, etc. Pero de entrada, este es el tratamiento adecuado. Por tanto, el tratamiento de entrada principal en la distimia es el tratamiento psicológico. No obstante, hay veces que junto al tratamiento psicológico, de forma secundaria, siempre en la medida de lo posible, como coadyuvante al tratamiento psicológico, también prescribimos algún fármaco del grupo de los antidepresivos. ¿Por qué? Hemos comentado que en la distimia frecuentemente hay una gran explosión de emociones en cuanto a llorar mucho más de lo que a uno le gustaría, no poder controlar el llanto, no poder controlar la irritabilidad. Y luego también hemos dicho que con frecuencia la persona da vueltas y vueltas y vueltas a las cosas que le preocupan, de tal manera que es difícil que pueda concentrarse en otros temas, no porque no le interesen otros temas, sino porque la cabeza se le va hacia temas concretos. Los fármacos antidepresivos reducen la tendencia al llanto, la tendencia incontrolada al llanto. Reducen también la tendencia a la irritabilidad, a saltar cuando uno no quería saltar. Y también reducen la tendencia a engancharse a temas, de tal manera que te permite el antidepresivo poder focalizar tu atención mejor en cosas en las que tú estés intentando focalizar tu atención. Cuando prescribimos un antidepresivo conseguimos que las personas se encuentren con que lloran menos veces de forma espontánea, que saltan menos veces, irritabilidad, de forma espontánea, y que tienen más capacidad para concentrarse en lo que ellos quieren. Este aspecto del tratamiento farmacológico aplicado en la distimia es clave para que a veces uno pueda tener más eficiencia en el tratamiento psicológico. Hay veces que el paciente nos dice, ostras, creo que es muy interesante todo lo que me está ofreciendo el psicólogo, las pautas que me está sufriendo, las reflexiones que me está haciendo realizar, pero cuando voy a aplicarlas, el llanto, la irritabilidad, la ansiedad, la rumiación en pensamientos me puede y no consigo aplicar todo esto. Pues hay veces que con el fármaco antidepresivo, al reducir todo esto, podemos ser mucho más eficientes en focalizar nuestra atención en el tratamiento psicológico. Por tanto, en la distimia, clave tratamiento psicológico. Y en ocasiones el tratamiento farmacológico puede ayudar al tratamiento psicológico y por lo tanto al paciente. El tercer subtipo de trastorno depresivo es lo que hemos llamado el trastorno adaptativo. El trastorno adaptativo habíamos quedado que era tener una tristeza muy intensa, quizá con ansiedad además,
como respuesta a un estresor concreto que una persona está sufriendo. Por tanto, el tratamiento hay veces que no es propiamente psicologizar o psiquiatrizar cosas, hay veces que simplemente hay que ver qué se puede hacer para que ese estresor no tenga consecuencias tan graves para la persona. Y por tanto hay veces que son más bien cosas del ámbito social o del ámbito económico o familiar lo que es clave y no propiamente del ámbito sanitario. No obstante, en ocasiones la impresión que se puede tener es que el paciente sin querer está juzgando de una forma especialmente agresiva, de una forma especialmente poco resolutiva o práctica, ese hecho que le está pasando. En esas ocasiones el tratamiento psicológico también puede ser enormemente útil porque puede facilitar, ofrecer otras alternativas, otras formas de valorar lo que está sucediendo al individuo que está padeciendo ese trastorno adaptativo. En ocasiones, además del tratamiento psicológico, también acabamos añadiendo un fármaco antidepresivo. ¿Por qué? Pues porque igual que en la distimia hemos comentado que el fármaco antidepresivo podía reducir la tendencia al llanto, la irritabilidad y el engancharse a un tema, esto también lo puede hacer en el trastorno adaptativo. Y resulta que puede ser muy interesante para quien está padeciendo un trastorno adaptativo y que está intentando aplicar una serie de pautas que ha sugerido el psicólogo, el tener menos tendencia al llanto, tener menos irritabilidad y poder concentrarse mejor en lo que él quiera en vez de que su cabeza se vaya hacia ese estresor que está teniendo. Por tanto, trastorno adaptativo, primero plantearnos si con medidas sociales o ambientales es suficiente. Si no, planteemos abordaje psicológico. Y en ocasiones, para que el abordaje psicológico pueda ser más eficiente, vale la pena reducir no la tristeza, sino el llanto, la irritabilidad y la rumiación con un fármaco antidepresivo. Por lo tanto, esto sería el tratamiento de los 3 subtipos de trastornos depresivos. ¿Qué hay respecto al pronóstico? También mejor hacerlo por separado, por trastornos. En el episodio depresivo o depresión mayor, la respuesta al fármaco, al tratamiento farmacológico es muy buena. Normalmente en escasas semanas el paciente experimenta una mejoría enorme. ¿Cuál es el problema con la depresión mayor o con el episodio depresivo? Y es su tendencia a la recaída. No sabemos por qué, pero quien ha tenido un episodio depresivo tiene bastantes posibilidades de tener un segundo episodio depresivo. Quien ha tenido un segundo, más probabilidades todavía de tener un tercero y así sucesivamente. Por tanto, la respuesta al fármaco es buena. Si no quitamos el fármaco, evitamos al máximo, con una eficacia enorme, las recaídas. Pero ¿qué pasa si quitamos el fármaco? Pues que aumenta de nuevo el riesgo de recaída. A partir de aquí, claro, la duda es ¿y cuándo quitamos el fármaco? Es decir, si quitamos el fármaco puede haber recaída, si no lo quitamos el pronóstico es muy bueno. Habrá que individualizarlo. Habrá que tener en cuenta preferencias del paciente. Habrá que tener en cuenta efectos secundarios que esté teniendo el fármaco. Habrá que tener en cuenta cuántos episodios ha tenido ya el paciente. En cuanto a que más episodios, más riesgo de recaída. Habrá que tener en cuenta si los episodios son muy graves o no. Habrá que tener en cuenta si al final la respuesta al fármaco es rapidísima o si tarda bastante tiempo. Es decir, habrá que individualizar y consensuar con el paciente si vale la pena en este caso prevenir al máximo o si vale la pena quitar el fármaco y ver cómo van las cosas. El trastorno distímico es diferente. En el trastorno distímico es más difícil generalizar el pronóstico. ¿Por qué? Porque hemos comentado que en la distimia casi siempre hay factores de personalidad que condicionan la aparición de esta enfermedad. Y resulta que introducir modificaciones francas en la forma de ser de una persona no siempre es fácil. Hemos comentado que aquí el tratamiento psicológico es clave. ¿Cuál es el problema? El tratamiento psicológico lo primero que va a intentar es que el paciente caiga en que tiene que replantearse algunas cosas. Hay veces que esto ya es difícil. Hay veces que a las personas les cuesta mucho caer en que ellos quizá tienen que modificar cosas. Luego hay un segundo paso en el tratamiento psicológico y es cuando ya has identificado qué cosas tenemos que intentar modificar, hay que modificarlas. Y resulta que no es nada fácil conseguir que una persona que habitualmente enfoca las cosas de una forma muy emocional, las enfoque de una forma más racional. No es nada fácil que una persona que enfoca las cosas desde un punto de vista muy perfeccionista acepte un poco más el notable en vez del 10, etc. Es decir, que la evolución de la distimia es muy variable de una persona a otra en función de la capacidad que tenga esa persona con la ayuda del psicólogo
para modificar su forma de enfrentarse a los estresores, al día a día de ese individuo. Trastorno adaptativo. En el trastorno adaptativo hemos dicho que lo que hay es un estresor muy potente que está condicionando un estado de ánimo muy alterado. Claro, a la hora de hablar de pronóstico, lo primero que habrá que ver es cuál es el pronóstico o la evolución esperable de ese estresor que ha condicionado la enfermedad, que ha puesto en marcha la enfermedad. Si el estresor, el problema, se arregla, cura la enfermedad, el pronóstico sería ideal. El problema es que muchas veces el estresor se mantiene en el tiempo y a partir de ahí, en función de la gravedad de ese estresor, puede ser que el pronóstico sea mejor o peor. Y luego hemos dicho que el tratamiento psicológico puede ser claramente interesante o adecuado en el tratamiento del trastorno adaptativo. Y nos encontramos otra vez igual que en la distimia. El tratamiento psicológico implica que el paciente caiga en que debe de intentar rectificar algún planteamiento y luego que el paciente pueda rectificar su planteamiento. Es decir, son las dos etapas que hemos comentado previamente y dos etapas que no son fáciles. Por tanto, en el pronóstico del trastorno adaptativo habrá que ver la intensidad del estresor, las posibilidades de mejorar o de que desaparezca el estresor y luego la capacidad del paciente para poder aplicar el tratamiento psicológico. Cuando nuevamente, como en la distimia, nos encontraremos que hay que individualizar por completo el pronóstico o la evolución esperable en el paciente. Hasta aquí he intentado explicar tratamiento y evolución de los tres subtipos de trastornos depresivos. No obstante, quien necesite más información puede consultar la página web informacionpsiquiatría.com y ampliar algunos conocimientos. Gracias.